Y he titulado esta tarde el sermón Date prisa, date prisa. Y lo he basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 5, donde dice, Lucas capítulo 19, versículo 5, que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Esta tarde, hermanos, quiero usar el caso de Zaqueo como una gran ilustración de la doctrina de un llamamiento eficaz, del llamamiento eficaz. Hermanos, yo creo que ustedes recordarán muy bien la historia, esta historia de Zaqueo, pero si nunca la ha escuchado, se la voy a leer directamente de la Biblia. Ahí vamos a pasar por ese versículo que acabamos de leer. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, leyendo esta historia muy preciosa que tenemos en nuestras Biblias, vemos que Zaqueo sentía curiosidad. Él sentía curiosidad de ver aquel hombre maravilloso, aquel hombre famoso, Jesucristo, el cual estaba poniendo al mundo de cabeza, estaba poniendo al mundo al revés y causando una inmensa excitación en las mentes de los hombres. Aquel hombre maravilloso, Jesucristo. Algunas veces nos parece que la curiosidad no es buena. Está un dicho que dice: la curiosidad mató al gato. Y muchas veces pensamos y creemos que la curiosidad no es buena, y afirmamos que es pecado venir a la casa de Dios motivados por la curiosidad. No estoy muy seguro que debamos aventurar una afirmación de esa naturaleza. Y el motivo no es pecaminoso, aunque ciertamente tampoco es de gran virtud. Sin embargo, a menudo se ha comprobado, hermanos, que la curiosidad es uno de los mejores aliados de la gracia de Dios. Tenemos a Zaqueo movido por ese motivo. Deseaba ver a Cristo, deseaba ver a Jesús, pero los obstáculos se interponían en el camino. El primero de los obstáculos, pues, había una gran muchedumbre, había una gran multitud de personas, y resultaba imposible acercarse al Salvador. Ese era un imposible, ese era un obstáculo. Y el segundo obstáculo era chaparro, era pequeño.
No era enano, era pequeño. No tenía la menor esperanza de poder verle al Señor. Por todas las cabezas que se veían ahí, no podía hacerlo. ¿Y qué hizo entonces? Acabamos de leer acá. ¿Qué hizo entonces? ¿Y qué es lo que la mayoría de muchachos, de jóvenes, de cipotes hacen cuando sienten curiosidad de que algo va a pasar por ahí por la calle? Antes, yo cuando iba a ver los desfiles, y me iba temprano a ver los desfiles, y me iba a una casa que tiene segunda planta y tiene como que era entrada libre ahí ese día, y me apresuraba por llegar y subirme luego, porque padezco de ese mismo impedimento de alguna manera. Pero miren, los muchachos de esa época, sin duda, igual que los muchachos de nuestro tiempo, se subían a los árboles para ver, para curiosear, y bueno, se apretaban ahí de seguro entre las ramas para ver lo que pasaba. Entonces, aunque Zaqueo ya era un hombre mayor, quizás anciano, se sube a un árbol y ahí se acomoda en medio de quizás de los muchachos. La Biblia no dice que había muchachos subidos en los árboles, yo supongo. Pero supongo que Zaqueo se subió. Oye, dame chance, dame permiso, yo quiero ver quién es él, cómo es él. Y se subió, se acomoda en medio de ellos. Quizá los niños o los muchachos se sienten con temor por ese anciano allá a la par de ellos, ese viejo severo, ese viejo publicano, temido por muchos, también por los propios padres de ellos, temido, como para... Quizá lo vamos a empujar de aquí para que las pague de una vez por todas. Pero no podían hacerlo, no debían hacerlo. Pero miremoslo ahí, en las ramas. Imagínense un anciano haciendo ese esfuerzo por subirse a un árbol. Con qué ansiedad espía hacia abajo para ver quién es el Cristo. Curioso, esa curiosidad. ¿Quién es el Cristo? Pues el Salvador no poseía ninguna distinción pomposa, no llevaba en sus manos ningún báculo de oro, ningún cetro de oro, no iba vestido con sotana de pontífice, no, de hecho iba vestido igual que todos los demás. Sencillo, pero era famoso. Poseía una túnica igual que los de cualquier campesino común, hecha de una sola pieza de arriba abajo, y Zaqueo tenía dificultad incluso en distinguirlo. Sin embargo, antes de que Zaqueo hubiera visto a Cristo, mire qué maravilloso, Cristo ya había fijado su mirada, ya había fijado sus ojos en aquel chaparro, en aquel hombre Zaqueo, y deteniéndose abajo del árbol, él mira hacia arriba. Mire qué detalle. Jesús mira hacia arriba y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa, que yo vaya a tu casa. Y Zaqueo desciende rápidamente. Cristo va a su casa y Zaqueo se convierte en seguidor de Cristo y entra al reino de los cielos. En primer lugar, el llamamiento eficaz es una verdad plena de gracia, una gracia emanada de Dios, emanada de Cristo. Y ustedes pueden ver o pueden deducir esto del hecho de que Zaqueo era el último de los personajes que podía ser salvo, según nosotros, según el hombre. Él pertenecía a una ciudad mala, a una ciudad perversa, una ciudad que había, ¿cómo se llamaba? Jericó, una ciudad mala, una ciudad que había recibido una maldición, y nadie, jamás nadie podía sospechar que alguien podría salir de Jericó para ser salvo. Fíjese. Y fue cerca de Jericó que aquel hombre cayó en manos de ladrones. Confiamos en que Zaqueo no haya participado en ese asalto. Pero hay quienes, además de ser publicanos, pueden ser también ladrones.
Al igual que la ciudad de Jericó de aquellos días, mis hermanos, nosotros también debemos esperar conversiones de nuestra ciudad Santana, de nuestra ciudad Chalchuapa. Quizás aquella ciudad era de las ciudades peores, más viles. Quizás nuestra ciudad Santana y Chalchuapa no sea de la peor, de las más malas, malvadas, perversas, pero no es buena tampoco. Barrios marginados, desde aquí de Santana, de Chalchuapa. Pero si la gracia eficaz los llama, los atrae, es un llamamiento eficaz que no hace ninguna distinción ni de personas ni de lugares. La gracia del Señor. Zaqueo tenía también una ocupación extremadamente mala y probablemente enfadaba al pueblo para poder enriquecerse. En verdad, cuando Cristo fue a su casa, ahí lo dice la palabra, la historia, se desató una de murmuraciones porque había ido para ser huésped de un hombre que era pecador, que era malo. Pero hermanos, la gracia, como dije, no hace distinción de personas. La gracia de Dios, sino que Dios llama a quien Él quiere, a quien Él quiere. Y Él llamó a este hombre, el peor de los publicanos, en la peor de las ciudades, involucrado en la peor de las ocupaciones. Además, Zaqueo era uno de los candidatos menos probables para ser salvo, porque era rico, tenía dinero. Que Dios se dirige a mirar hacia abajo a sus criaturas, eso es misericordia. Dios nos mira hacia abajo por su misericordia, pero les diré que hubo una mayor condescendencia que esa cuando Cristo miró hacia arriba. Zaqueo estaba viendo para abajo y Cristo mira hacia arriba. Lo mira hacia arriba. ¿Qué Dios se dirige mirar hacia abajo a sus criaturas? Les digo, eso es misericordia. Pero ahí tenemos al Dios Jesucristo mirando hacia arriba. Muchos de ustedes, en algún tiempo nosotros, se han subido a un árbol de sus propias buenas obras y se quedan ahí en las ramas, en las santas acciones, y confían en el libre albedrío, de las pobres criaturas. Todos tenemos libre albedrío y descansan o descansan en alguna filosofía extraña, rara, mundana. Sin embargo, Jesucristo eleva sus ojos para mirar a los orgullosos pecadores. Él eleva sus ojos para vernos y les dice: bajen, desciendan, dice Él, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Continuando, decimos que fue un llamado personal. Fue un llamado personal. En el árbol también estaban unos muchachos, que yo supongo que habían más muchachos ahí, jóvenes, con Zaqueo, pero no había la menor duda acerca de la persona que fue llamada, porque no dijo alguien venga, alguien baje, alguien descienda, por nombre. Fue: Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro también, a la tumba? Supuestamente se supone que habían más muertos ahí, y lo llamó por su nombre: Lázaro, ven fuera. Zaqueo, date prisa, desciende. Se dice especialmente porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Observen
que ese no es el llamamiento eficaz al que se refiere el hermano Pablo apóstol, cuando dice: y a los que llamó, a estos también justificó. Ese es un llamado general que muchos hombres, más bien todos los hombres, rechazan, a menos que vengan acompañados del llamamiento personal, un llamamiento particular que nos hace para ser cristianos, para ser seguidores de Cristo. Aquí casi todos podemos dar testimonio que fue un llamamiento personal a su vida, a mi vida, un llamamiento personal, porque allá cuando estaba yo en el culto habían más personas. En aquella convención de Sonsonate, en el Instituto Thomas Jefferson, habían más personas conmigo, y yo fui caminando, y el que estaba a la par no fue conmigo. Fue un llamamiento personal. El llamamiento suyo fue personal también. ¿Con cuántas personas estaba rodeado usted? Pero usted sintió ese llamado especial en su corazón de parte de Dios. Entonces, quizá fue algún sermón el que nos condujo a sentir que nosotros éramos esas personas que Dios estaba llamando. Una de las personas para quien iba dirigido el mensaje era para mí. Cada mensaje que se predica es para usted, es para mí. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a un hombre, la flecha de Dios penetra en el corazón, no solamente pasa rozando la camisa, no solamente pasa rozando el cabello o la ceja, no una pequeña parte de nuestra vestimenta, sino que penetra y llega hasta lo más profundo del alma. El llamado del Señor, el llamamiento del Señor. ¿Han sentido ustedes, amigos, ese llamamiento personal? Ese llamamiento que quema el corazón cuando se está haciendo, cuando Dios está llamando. Y pueden recordar cuando hace quizás algún tiempo, en este caso nuestros hermanos, querían decir: Dios mío, sálvame. Cuando ustedes sabían que el Espíritu Santo estaba obrando en sus vidas, cuando el Espíritu Santo estaba trabajando en mi vida para traerme a Él, para salvarme. Y Señor, Dios mío, ¿y qué hago ahorita? Si lloro me va a dar pena, si levanto mi mano me va a dar pena. Pero el llamamiento del Señor es fuerte y maravilloso. Yo podría llamar a ustedes quizás por toda la eternidad: hermano, vengan a Cristo, vengan al Señor. Podría ser, y sin ningún resultado. Pero si Dios llama a alguien, habrá más eficacia por medio del llamamiento de Dios, ese llamamiento personal a una persona, más que mi llamamiento. En tercer lugar, es un llamamiento apremiante. Un llamamiento apremiante. ¿Qué le dijo Jesús a aquel hombre? Zaqueo, date prisa. La persona, cuando es llamada mediante un ministerio ordinario, replica o dice: mañana lo voy a hacer. Mañana. Escucha un sermón poderoso y dice: voy a volverme a Dios tal día. Cuando pase esto, cuando pase lo otro, voy a volverme a Dios. Las lágrimas pueden estar rodando por su mejilla, pero mañana lo voy a hacer. La otra semana. Alguna bondad aparece, pero como la nube matutina se disipa por el sol, dice: yo prometo solemnemente convertirme en un hombre reformado desde este momento, después de gozar una vez más de mi amado pecado. Eso significa el mañana. Yo lo voy a hacer mañana, y me voy a convertir, voy a ser transformado. Primero voy a hacer algunas cosas que tengo que hacer mañana. Entonces es solamente el llamamiento de un ministro y no funciona para nada.
Dicen que el camino al infierno está pavimentado de buenas obras, pavimentado de buenas obras, estas buenas intenciones que son engendradas por llamamientos generales. Pero el llamamiento de Dios no es un llamamiento para mañana. Dice su palabra: si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Entonces, la gracia de Dios siempre llega con prontitud. Y si ustedes son atraídos por Dios, entonces usted va a correr tras Él, va a correr para Él. Y no van a estar hablando de esperar el mañana, porque de aquí a mañana cualquier cosa puede pasar. El mañana es un engaño. Mañana, ¿hay mañana? Puede ser, puede que no. Puede ser que mañana abramos los ojos, y el que está sin Cristo puede ser que mañana abra los ojos, pero en otro lado. Entonces, el reloj del tiempo no se detiene. El reloj del tiempo no se detiene. El pulso susurra cada vez más. Hoy, cada segundo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y el Espíritu Santo se une a todas esas cosas y dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amigos, ¿sienten ahora esa necesidad de buscar al Salvador? ¿Sienten ahora esa necesidad de venir al Salvador? ¿Están comentando, están susurrando ahí entre su mente o entre sus dientes, quizás haciendo una oración: Señor, quiero que me salves. Señor, ten piedad de mí. ¿Están pensando ustedes ahí en su corazón: es ahora o nunca? Porque pasa eso. Es ahora o nunca. Debo ser salvo ahora. Si es así, entonces yo espero que ese llamamiento eficaz de Dios, de Cristo, porque es un llamamiento eficaz que le dice su nombre: date prisa y desciende. Ahí ponga su nombre en lugar de Zaqueo. En mi caso, Marcos, date prisa, me dijo aquel día. Date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Se trata de un llamamiento que humilla. Zaqueo, date prisa, desciende. Zaqueo estaba viendo de arriba. Muchas veces los ministros, los pastores, los predicadores, los evangelistas han hecho llamamientos al arrepentimiento a los hombres con un llamado que los ha hecho orgullosos, que los ha enaltecido en su propia estima, que los ha conducido a decir: puedo volverme a Dios cuando yo quiera, cuando yo tenga ganas, y puedo hacerlo sin la influencia del Espíritu Santo. Miren qué tremendo. Han sido llamados quizás a subir entonces y no a bajar. Dios siempre humilla al pecador, y Dios hace una humillación que no ofende, que no duele, que no maltrata, sino para transformarnos, para quitarnos esas cosas de maldad que nos rodean y para comenzar a transformar nuestra vida hasta la venida de Cristo, hasta la venida del Señor por su iglesia. Usted que está aquí, descienda todavía más, hermano. Usted que llegó a Cristo, también como yo, descendamos todavía más, humillémonos ante la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo y gozar de la plenitud de su palabra, gozar de la plenitud de su amor, de la plenitud de su misericordia. Amigo, yo no puedo hacer nada por usted. El pastor, el ministro, el evangelista no puede hacer nada por usted, porque hay orgullo muchas veces en los corazones y solo Dios puede transformar, solo Dios puede cambiar. No,
Le digo como me dijeron a mí un día: no te quedes aferrado al árbol, no te quedes allá aferrado, desciende. Cristo, Jesús, pide que descienda. Continuamos diciendo que es un llamamiento afectuoso, el del Señor, es un llamamiento afectuoso. ¿Qué le dijo? Date prisa, desciende, y viene el afecto, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Puede imaginarse con facilidad cómo cambiaron los rostros de la multitud que ahí estaban por la situación en la que vivía Zaqueo? Ellos consideraban a Cristo el más santo, el hombre más perfecto y el mejor de los hombres, y estaban listos para hacerlo rey. Pero él dice: hoy es necesario que pose yo en tu casa, Zaqueo. Había un pobre judío que había estado quizás dentro de esa casa de Zaqueo y había tenido quizás un pleito, había tenido la desgracia de necesitar de Zaqueo. Como se dice en el lenguaje popular, cuando son llevados ante la justicia, y este hombre recordaba qué tipo de casa era la casa de Zaqueo. Él recordaba cómo fue llevado ahí quizás. Sus conceptos de esa casa eran parecidas a los que una mosca tendría acerca de un nido de araña después de haber sido escapada. Recuerden que era rico, tenía dinero, tenía sirvientes. Y había otro hombre que había sido quizás despojado de sus propiedades, de casi todas sus propiedades, y la idea que este hombre quizás tenía de ir acerca de ir a la casa de Zaqueo era como entrar en una cueva de ladrones, en una cueva de leones. ¿Cómo, dicen ellos, este santo varón va a entrar en esa cueva donde nosotros hemos sido pobres e infelices, hemos sido robados por este publicano? Hemos sido maltratados por este hombre. ¿Cómo este santo varón va a ir a meterse a esa casa? Todos aquellos murmuraban, ahí dice la palabra. Bueno, yo sé lo que pensaban algunos de sus discípulos. Podría haber pensado de lo peor. Pensaron que era algo muy imprudente de parte de Jesús, perjudicial para su reputación. Y aparte iba a ofender al pueblo que lo seguía. Pensaron que hubiera podido ir quizás en la noche, así como llegó Nicodemo. Mejor que vaya de noche para que nadie lo vea ni eche a perder su reputación. Pero ¿por qué hizo Cristo lo que hizo? ¿Por qué hizo Cristo? Por afecto. Porque quería hacer a Zaqueo un llamamiento afectuoso. Jesús pudo haber dicho, pensó y dijo: yo no voy a ir para quedarme en la entrada de su casa. Zaqueo, yo no voy a ir para quedarme en la entrada de tu casa o solo para ver para adentro por medio de la ventana, sino que voy a entrar en tu casa, a esa misma casa donde el llanto de las viudas, donde ha llegado a tus oídos sin que tú lo oyeras. Voy a ir a tu casa donde el lamento de los huérfanos, quizás los has dejado sin casa por cobrarles tanto impuesto, por exagerar en tus impuestos, donde has dejado muchos niños hambrientos, has devorado a tus presas. Y voy a ir ahí donde tú has engrandecido tu casa y te has vuelto infame. Voy a ir para callar las bocas de todos aquellos a quienes has oprimido. Voy a entrar a tu casa para bendecirte, para transformarte, para cambiar tu vida. ¿Cuánto afecto había en esa actitud de Cristo el Mesías? Amigos, hermanos, mi Señor es un Señor muy afectuoso. Dicen, he escuchado decir que Satanás paga mal a quien bien le sirve. Mi Señor no es así. Sirvámosle bien al Señor, muy bien. Y a veces no le servimos ni bien, pero el Señor es maravilloso,
misericordioso. Él quiere venir a su casa. Él quiere entrar a su casa. ¿Qué tipo de casa tiene? ¿Qué tipo de casa? Viera qué tipo de casa tenía yo. Sucia, malas costumbres, vicios horrendos. Una casa que yo había hecho quizás miserable, con mis vagancias, con mi desobediencia a mis padres. Hay muchas casas que quizás se han envilecido o han llegado a ser tan miserables por las borracheras que ahí se ven, se experimentan. Los niños viendo los vicios de sus padres. Una casa que ha deshonrado, quizás con maldiciones, con blasfemias. Una casa donde se manejan quizás negocios sucios, de los que yo sé que quizás estarían felices de liberarse muchos. Cristo dice: yo quiero ir a tu casa. Yo quiero ir a tu casa. Yo conozco ciertas casas, dice el Señor, que necesitan que yo entre. Y es necesario que Dios esté en todas nuestras casas. Cristo llega a la hora de la cena. Cuando Cristo está en esa casa y la persona llega a la hora de la cena, a la hora del desayuno, del almuerzo, a toda hora se siente paz, porque Cristo está en esa casa. Ahí donde las paredes estaban tapizadas de dibujos, cuadros pornográficos, lascivos, ahora está colocado un póster cristiano donde dice: aquí se canta, aquí se ora, aquí se lee la Biblia. ¡Qué maravilloso! Una Biblia ahí en una mesa, una Biblia ahí en el librero. ¡Qué maravilloso! ¿Sabe usted perfectamente cómo tiene su casa? Y el Señor quiere entrar ahí. El Señor quiere entrar a esa casa. Qué bendición que podamos, hermanos y amigos, tener a nuestro Dios en nuestro hogar. Así como los romanos tenían a sus dioses falsos en sus casas. Nuestro Dios es el Dios del hogar. Él viene para habitar con su pueblo, con sus hijos. Él nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llama para transformarnos. Ahora, mis amigos, Jesús le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y si quieres ser salvo, es porque Dios ha puesto el deseo en su corazón. Crea al Señor Jesucristo, recíbale en su corazón. Y su palabra le promete salvación eterna, le promete vida eterna. Confío en que el Espíritu Santo esté hablando a su corazón, que el Espíritu Santo esté lanzando ese llamado, esa flecha que penetra hasta lo más profundo del corazón. Si hay niños acá también, jóvenes que nos están escuchando o puedan ver este video, dese prisa, así dice el Señor. Date prisa y desciende. A usted que está sentado ahí en esa banca, descienda. A los comerciantes que de igual manera a lo mejor van a ver esta predicación, dese prisa, descienda. Señora, señor joven, que no conocen a Cristo, que Él les mire, que Jesús les mire, les llame, les toque, les traiga, los salve, les salve eternamente. A las abuelitas, escuchen el llamado de la gracia de Dios, esa gracia inmerecida.
a todos los jóvenes. Cristo puede estar mirándole a usted. Cristo puede fijar sus ojos en usted, y espero, confío en que así sea, en que así es, y que Él está diciendo: desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cierren sus ojitos, hermanos, y oramos al Señor. Y si en este momento usted ha sentido el llamado del Señor, ha sentido la palabra del Señor llamándole, diciéndole: hijo, desciende, date prisa, es necesario que pose hoy en tu casa. Yo le animo a venir al Señor Jesús. No hay nada que perder. Estando en los brazos de Él, ganamos la vida eterna. Ganamos paz en nuestro corazón, tenemos gozo en nuestro corazón, aún en medio de las dificultades. Dios nos puede fortalecer. Yo le animo a venir al Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en nuestros corazones, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te agradecemos, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta, ha sido puesta, Señor, en cada corazón. Y hay muchas personas que van a ver este video y sabrán que tú les estás llamando, que no es el hombre, eres tú, tu Espíritu Santo está llamando, haciendo ese llamado al corazón, apresurándoles para que no se pierdan y que gocen de vida eterna. Padre Celestial, confiamos, creemos que esta palabra, Señor, va a transformar muchas personas, a muchos amigos que aún no quieren venir a tus pies. Obra, Señor, en sus vidas. Condúceles, Señor, a venir a ti en el nombre del Señor. Oh Señor, y nosotros que ya estamos caminando en tus senderos, permite, Padre, que sigamos descendiendo ante tu magnífica presencia, que sigamos humillándonos delante de ti, que seas tú creciendo en nosotros, que seas tú visto, Señor, por las personas, que seas tú visto en nuestras vidas. En el nombre del Señor te lo suplicamos. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Recordemos siempre las actividades